Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Agradezco al Senado la invitación, especialmente al senador Fidel de Médicis, ¿no?, por habernos invitado al evento a exponer, ¿no? Y lo que les vamos a presentar es parte de una propuesta, ¿no?, que se llama Valor al Campesino, ¿no?, que, digamos, han estado trabajando y han estado presentando, ¿no?, ante el gobierno mexicano diferentes organizaciones, ¿no?, que ustedes las pueden ver ahí: Ashoka, ¿no?, ANEC, Poder del Consumidor, Fundar, Subsidios al Campo, ¿no?, y Semillas de Vida, ¿no? El primer elemento que queremos poner a debate, y lo decimos con toda claridad, es que el presupuesto base cero no se puede construir de aquí a septiembre, ¿no?, que se entregue a la Cámara de Diputados, ¿no? El presupuesto base cero debe ser una construcción de varios años, ¿no? Y entonces tendríamos que ver el presupuesto base cero como un inicio, ¿no?, y no como una conclusión. Incluso no hay antecedentes en el mundo de que se haya hecho en tan corto tiempo, ¿no? Ese es lo primero, ¿no? La que sigue, por favor, ¿no? ¿No? Si nos pasan la siguiente. El segundo elemento es que estamos hablando del pequeño productor como productor, no como pobre. Esa es una diferencia sustancial que hemos querido plantear. En los últimos años los hemos estado viendo como pobres y los atendemos como pobres, fundamentalmente con programas de carácter social y no como productores. Estamos planteando que debe darse ese cambio, que se les debe de ver como productores y se les debe de atender como productores, ¿no? Si pueden pasar la siguiente, por favor, ¿no? Esto es un poco lo que les decía: el presupuesto base cero, ¿no?, es una construcción, ¿no?, que incluso fue operado a partir de empresas, ¿no?, con empresas. Después lo tomó el gobierno, ¿no?, en algunos gobiernos en Estados Unidos, ¿no?, y ya se ha ido aplicando en otras partes. Pero lo fundamental es que no es un presupuesto que se construye de la noche a la mañana. Por lo tanto, estamos planteando que debe de ser hacia futuro. La que sigue, ¿no? ¿No? La que sigue, por favor. Este es un comparativo nada más para que vean, no me voy a detener en él, entre qué es el presupuesto tradicional, como se está construyendo, y lo que es el presupuesto base cero, ¿no? El criterio fundamental es que se principia desde cero, ¿no? A diferencia de lo anterior, que está revisando el pasado y voy, le quito, le doy. En esta idea es construyamos el pasado, ¿no? La que sigue, ¿no? Nosotros decimos que hay que aprovechar 4 elementos centrales que se han estado anunciando del año pasado a este año. Primero fue el planteamiento de que la Financiera Nacional de Desarrollo, ¿no?, atendería a los pequeños productores. Ese es el primer elemento que decimos. Había ya un anuncio, ¿no?, que decíamos hay que darle contenido y hay que darle sustento. Incluso todavía no se le da. Las reglas de operación con las que trabaja actualmente la financiera siguen siendo las del 2014, ¿no?, y entonces hay que darle sentido a ese planteamiento. El segundo es el decreto de Prospera, que por primera vez se plantea la inclusión social productiva como un segundo elemento. El tercero, ¿no?, que estamos planteando, ¿no?, es el programa piloto, ¿no?, que se está implementando ya en 5 estados que se llama Territorios Productivos. El cuarto tiene que ver con presupuesto base cero. Y 5, ¿no?, es lo que salió en la estructura programática, el programa S266 de apoyo a pequeños productores. Ya de alguna manera hay 5 indicios, ¿no?, de que hablan de que se requiere un programa de apoyo a los pequeños productores. Nadie le ha dado todavía contenido a esta propuesta y por eso nosotros nos dimos a la idea de primero revisar qué está pasando y después sobre eso construir un planteamiento, ¿no? La que sigue. Primero, ¿por qué decimos que sí a la pequeña agricultura? Y lo decimos por varias razones. La que sigue, por favor. El primer elemento, ¿no?, es que
es la predominante en este país. 7 de cada 10 productores tienen 5 hectáreas o menos en México. Incluso déjenme decirles la que más creció. Entre 1930 al 2010, ¿no?, creció en alrededor del 700%. La que sigue, por favor. El tercer elemento, ¿sí?, es que los vemos como que si no producieran, y ellos están aportando el 39% de la producción de granos básicos. 7 de cada 10 productores de maíz tienen 5 hectáreas o menos, 6 de cada 10 de frijol tienen 5 hectáreas o menos. Otro elemento es, si ustedes revisan la agroindustria en este país, toda la agroindustria principal trabaja con pequeños agricultores, ¿sí? No dice, son infuncionales, no sirven, no hay que trabajar con ellos, no, trabaja con ellos. Véase la cebada, Tlaxcala, Puebla, ¿no?, véase el tabaco, véase el tequila, vea, ¿no?, la leche, ¿no?, trabajan con pequeños agricultores, ¿no? Y todo ese esfuerzo que están haciendo son los generadores de empleo. 6 de cada 10 empleos contratados en este momento en el campo los genera esta pequeña agricultura, ¿sí? Entonces, ¿cómo que no producen? ¿Cómo que no generan empleo? Si aportan a la producción nacional, si tienen una serie de papeles que están jugando y que lo están haciendo. Lo importante es que lo hacen fundamentalmente sin apoyos productivos. Su esfuerzo es mayor todavía. Por eso decimos que tenemos que voltear a ellas por estas razones, y por la otra es nuestra realidad. Nos guste o no nos guste, ese es lo que tenemos. Ese es el tipo de productor que tenemos. No podemos seguir pensando de otra forma si lo que tenemos son este tipo de productores. Hay que voltearlos a ver, y los tenemos que voltear a ver todos. Ese es el primer planteamiento, ¿no? La que sigue, incluso a nivel internacional, ¿no? La que sigue, por favor, ¿no?, que son los datos, ¿no? La que sigue. ¿Qué estamos diciendo del PEC? Incluso del 2013 al 2015, aquí todavía la traíamos al 2013, creció 170% el PEC. Es decir, a 2015 creció el 180%. La que sigue, por favor, y vean si se reflejó en la pobreza, ¿no? Si tuvimos más presupuesto y los indicadores de pobreza no mejoraron. Los indicadores de productividad no mejoraron. Es decir, nosotros crecimos de 1980 para acá alrededor del 52% en productividad, mientras que Brasil creció 2.6 veces, China 3 punto y tanto, ¿no? Es decir, crecieron mucho más que nosotros, ¿sí? Y entonces, por esas razones decimos, como un siguiente criterio, es que no es un problema de mayor presupuesto. Ese no debiera ser la discusión. La discusión es cómo hacemos con el presupuesto que tenemos una mejor política, ¿sí? La que sigue, por favor, ¿no? Y este es el primer elemento. Tenemos más de 150 programas en el PEC, y de ellos solamente 8 son los que llegan a la mayoría de los municipios. Incluso la mayoría que están hasta abajo, el resto de los programas, ¿sí?, prácticamente llegan a menos del 10% de los municipios. ¿Cuál va a ser el impacto? Y los primeros 8 programas, 7 son de carácter social. El único que tiene presencia nacional, por decirlo, es Proagro Productivo. El resto prácticamente no tiene presencia. Entonces, tenemos una estructura programática de muchos programas que realmente no llegan. Incluso hay estudios que marcan que en promedio cada productor recibe alrededor de 3 programas. Y uno se pregunta, entonces, ¿para qué requerimos, ¿no?, que en Zagarpa haya alrededor de 60 programas, 60 y tantos programas? ¿Para qué requerimos que otras instituciones tengan otros tantos programas productivos si a cada productor le tocan 3, ¿no? La que sigue, y vean, si comparamos el gasto de Sedesol contra Zagarpa, si lo sumáramos, vamos a encontrar que hemos hecho una política bimodal, ¿sí? Los colores morados, ¿no?, son donde Sedesol tiene más presencia, y los de color rosa es donde Zagarpa tiene más presencia. Es decir, 60% más del presupuesto de Zagarpa o 60% más del presupuesto de Sedesol. Lo que estamos encontrando es que a una parte del territorio, fundamentalmente el centro y sur del país, le dimos apoyos de carácter social, y al otro sí le estamos dando
¿no? Apoyos de carácter productivo. La que sigue, ¿no? Y estos son algunos ejemplos también de un problema que tenemos en el presupuesto, hay que decirlo como es, una alta regresividad. Lo dice todo mundo, es pro campo, es coberturas, es lo que tiene que ver con lo financiero, ¿no? Y es pro GAN, ¿no? Una alta concentración del presupuesto en pocos productores, ¿no? Que son los más competitivos, ¿no? Que tienen más posibilidades incluso de hacer la gestión gubernamental y son los que se están llevando los recursos. Y aquí sí queremos hacer algo enfático. Con lo que estamos proponiendo no estamos diciendo que no se apoye a la gran agricultura, ¿no? Lo que estamos diciendo es que se apoya a la pequeña agricultura que no se ha apoyado, ¿no? Pero esto no implica que no se apoye a la otra agricultura porque también está cubriendo un papel. La que sigue, ¿no? Y vean, otro de los problemas, este es cómo gasta la Financiera Nacional de Desarrollo y cómo gasta el FIRA. Es a los mismos estados y prácticamente a los mismos productores, es el mismo comportamiento. Uno se pregunta qué sentido tener dos instituciones que están haciendo lo mismo, ¿no? Y atendiendo a los mismos, ¿no? Eso debiera de cambiar, ¿no? La que sigue, estos son algunos de los ejemplos que podríamos poner de cómo se gasta el presupuesto, por eso decimos hay que ponerlo a discusión, hay que revisarlo. Ya decíamos y lo hemos planteado con varias organizaciones cuando nos han invitado, es que había que aprovechar tres momentos. El primero, ¿no? Antes de que se mandara la estructura programática, que fue el 30 de junio, ¿no? Y que logramos incidir de que apareciera el programa de la pequeña agricultura. El segundo es este 30, este viernes, donde las instituciones del gobierno federal tienen que entregar, ¿no? a la Secretaría de Hacienda cómo va a ser sus programas, ¿sí? Es decir, su diagnóstico, su árbol de problemas, su árbol de objetivos, su matriz de indicadores y cómo van a quedar los programas. Eso le va a permitir en los próximos 15, 20 días a Hacienda discutir con las instituciones para ver al final de cuentas cómo van a quedar el programa. Y eso es lo que se va a entregar el 8 de septiembre en el Congreso. Y lo que podamos hacer del 8 de septiembre al 15 de noviembre es muy poco. Va a ser prácticamente, súbele un poquito acá o bájale. Por eso decimos que la fecha central ahorita, ¿no? Es el próximo viernes, ¿sí? ¿Qué entregamos para el próximo viernes, no? Y nos dimos la tarea a hacer una propuesta. La que sigue. Primero, ¿no? Estamos hablando de reglas únicas, ¿no? Y estamos hablando de, decíamos, y lo hemos dicho, lo hemos manifestado, la alta regresividad de los programas, ¿no? ProAgro y ProGAN, ¿no? Y hay que juntarlos en un solo padrón, incluso ProCafé. Si nosotros sumamos ProAgro, sumamos ProGAN y sumamos ProCafé, estaríamos hablando de una atención de alrededor de 3 millones de unidades de producción. Si fueran individuales y a cada uno se le diera un apoyo. Uno se pregunta, es altísimo, ¿por qué no hay impacto? ¿No? Porque no se le da sentido al programa, ¿no? No se usa, ¿no? De otra forma distinta. ¿Qué es lo que estamos planteando entonces? Un solo padrón que nos permita, en principio, identificar quién aparece en más de un padrón, ¿no? Y segundo, poder canalizar los apoyos a quien deben de ir. El segundo elemento, ¿no? Es que estamos planteando que hay que revisar los padrones, ¿no? Porque hay un sector muy importante de los pequeños productores que cuando se creó el ProAgro o el ProCampo en su tiempo, no fueron registrados. Los ahorros que estamos haciendo de reducir el monto nos permitirían, ¿no? Nos permitirían cubrir todavía al resto de los pequeños productores y así tener ahorros. Si no siquiera nos gastamos lo que se está reduciendo, ¿no? La siguiente, por favor, ¿no? Hemos identificado cuál es el árbol de problemas y le hemos dicho a las instituciones, estos son nuestros problemas y tienen que ver con la productividad. Incluso decimos que el programa de pequeña agricultura debería ser un programa transversal, ¿sí? Como el programa de productividad o como otros programas, ¿no? Y tendría que atender estos problemas, ¿no? Ausencia de economías de escala, escaso acceso a servicios, bajo desarrollo de las cadenas de valor, bajo acceso a innovación tecnológica, ¿no? Bajo presencia de servicios. Este es el árbol de problemas que le estamos planteando atender, ¿no? La que sigue, por favor.
no se alcanza a ver, y este sería ya nuestro árbol de objetivos, ¿no? En donde estamos atendiendo cada uno de los problemas, ¿no? Y de esa manera, en el fin de contribuir a la democratización de la productividad, estaríamos planteando su enlace o su alineación con el plan nacional y el plan sectorial, y los pequeños productores, ¿no?, al plan sectorial y a lo que se está planteando de democratización de la productividad. La que sigue, por favor. ¿Sí? El fin es claramente contribuir al incremento de la productividad de los pequeños productores. Nuestra población potencial, estamos hablando que como estamos planteando el Proagro y el Progan a un tope, que debiéramos de estar pensando en hasta 20 hectáreas. Y eso nos estaría permitiendo cubrir el 90% de los productores. Y entonces el criterio es unidades de producciones rurales son a las que queremos atender, ¿no? ¿Sí? Y si iniciar con los de hasta 5 hectáreas y si hay recursos, seguir escalando hasta llegar, ¿no? Pero nuestro objetivo principal es hasta 5 hectáreas y con 2 salarios mínimos. La que sigue. ¿No? La que sigue, por favor. ¿No? Este ya es la matriz de indicadores, es decir, no se alcanza a ver, ¿no? Pero de alguna manera ya trae lo que es el fin, lo que es el propósito, lo que son, estamos hablando de 4 componentes, porque cuando insistimos que debe de ser a las unidades de producción, es porque queremos atender al productor. Ahorita muchos de los indicadores de las matrices de los programas hablan de hectáreas, hablan de cabezas de ganado, ¿no? Hablan de metros cúbicos, etcétera, pero no hablan de la persona, del productor. Nosotros mismos, al hacer la política pública, lo estamos partiendo, porque ese productor a veces se dedica a las actividades agrícolas, tiene recursos forestales, a veces tiene algún ganado, entonces veámoslo como productor, ¿sí? Y en su conjunto, porque esto va a obligar a que las instituciones intervengan todas. La que sigue, ¿sí? Por eso los criterios son un enfoque territorial, ¿sí? Debemos de pensar ya no en proyectitos, ¿no?, sino cuáles son los proyectos, ¿no?, que podrían detonar el territorio, y eso implica entonces pasar paulatinamente de un presupuesto basado en bienes individuales a un presupuesto basado en bienes públicos, ¿sí? Ese es el gran reto. Sabemos que no se puede todo de la noche a la mañana, pero tendríamos que ir avanzando en ese sentido. Inclusión financiera. Nosotros decimos que al Proagro, al Progan y al Procafé se debería de permitir que se usara como garantía ante la Financiera Nacional de Desarrollo. ¿Cuál es el programa de estos apoyos? Es que llegan hasta junio, cuando ya se sembró o cuando ya se hicieron muchas de las actividades, no tiene ningún sentido. Decimos, hay un padrón que se ha construido, podrá tener algunos defectos, pero ya está un padrón, ¿sí? Incluso mucho de eso está georreferenciado. Pues usémoslo, démosle sentido a ese padrón. Y entonces yo puedo ir a cualquier instancia, a los 193 distritos de desarrollo, a los 700 CADER, a alguna oficina de la financiera, a alguna oficina de Abracemex, incluso si quiero, a alguna de las tiendas de Diconsa, y decir, aquí está mi folio, soy productor esto y requiero un crédito. La garantía es estos programas. Más o menos, en un crédito de AVIA, estas garantías estarían representando el 30%. ¿Sí? Pero además, si el productor paga ese crédito, el siguiente año estarían representando el 60% de la garantía. Y la institución muy bien podría decir, oye, en lugar de darte una tasa al 7%, te la bajo al 6%. Y el tercer año prácticamente estarían 1-1. El programa financiero puede decir, te doy, ¿no?, solamente los costos de operación, ¿no?, y además estoy ahorrando. Ya se está haciendo con Bansefi en el caso de Prospera. ¿Por qué no hacerlo en lo productivo? Y aprovechar esa información. Pero además, si ya los tenemos que referenciado, la mayoría de los predios, hasta para ver las cuestiones de siniestralidad y sobre eso poder establecer, ¿no?, los criterios para dar los seguros, ¿no?, se puede hacer, ¿no? Ese es el segundo elemento, ¿no? El productor pequeño, como productor pequeño, no funciona tampoco. Tenemos que hacer procesos de organización y estamos hablando de organización económica productiva, ¿sí? Esa es la característica de la que estamos hablando. Y hay que promoverla
A veces le tenemos miedo porque decimos si los organizamos después nos van a reclamar, ¿no? Pero hay que hacerlo, no funciona de otra forma, ¿no? Desarrollo de capacidades. Y qué bueno que están aquí los rectores. Las universidades, ¿sí?, tienen que pensar en que mucha de la investigación que tienen que hacer es para dar respuestas técnicas. Nosotros decimos, hay experiencias en otros países en donde se apoya la pequeña agricultura y hay un componente de alta tecnología, ¿no? Vayan ustedes a ver a Vietnam, ¿no?, y van a ver, ¿no?, esos dos componentes. Pues las universidades hemos trabajado mucho en grandes proyectos, soy agrónomo de origen también, ¿no? Entonces nos encantan los grandes tractores, ¿no?, que sí funcionan en unas partes, pero en la mayoría de las partes no. Y no hemos hecho lo que en un tiempo se hizo, como fue la despulpadora manual, ¿no?, que era una respuesta muy puntual, por ejemplo, a los productores de café. ¿Sí? Compactación de la oferta institucional de los programas, no puede ser que sean muchos programas. Articulación de los programas de transferencias condicionadas, una sola regla de operación, una sola ventanilla y responsabilidad social. No es posible, porque también es fácil responsabilizar al gobierno y no decir que también hay una responsabilidad social en el ejercicio de los presupuestos. Nos hemos encontrado que muchos productores no usan el recurso para lo que se debe hacer. Si yo te voy a dar un subsidio, hay que responsabilizarse sobre él. También hay que generar esa conciencia, si no vamos a generar lo que hicimos en muchas otras ocasiones, como fue lo del crédito, ¿no? Te lo perdono y entonces, pues ya, ¿para qué pago, no? Y este es el presupuesto sin el recorte todavía, ¿no? Este es lo que salió en el PEC, ¿no? Y estamos nosotros diciendo, pues miren, son más de 70,000 millones de pesos los que están ahí, ¿no? Podemos empezar y decir, bueno, ¿con cuánto iniciamos? ¿No? ¿Cómo ligamos a estos padrones, no? Y entonces, esto es lo que hemos estado presentando, ¿no? Esto ya se los llevamos a Zagarpa, se lo llevamos a Hacienda, ¿no? Incluso, nos dijeron, ahí está ya el programa de pequeña agricultura, ¿qué sigue? ¿No? Y entonces, construimos todo el diseño, ¿no? Un poco en la idea de decir, o siempre nos dicen, o siempre nos han señalado, nosotros nomás nos quejamos y no presentamos propuestas. Lo que nosotros estamos diciendo, aquí está nuestra propuesta, aquí están los datos de que no se está ejerciendo, ¿cuál es tu respuesta, no? Ese es un poco lo que yo les quería presentar, ¿no?, en la idea de que es posible, ¿no?, construir un presupuesto diferente, que incluso no se requiere más dinero, ¿no?, sino un sentido de política distinta, y en esto involucra fundamentalmente, porque es nuestra característica, nos guste o no, al pequeño productor, ¿no? Ahí está el futuro, ¿no? Gracias. Gracias, doctor Héctor Robles Berlanga. A continuación, tendremos la conferencia de evaluación de las políticas públicas y sus adecuaciones para la implementación del presupuesto rural base cero, de parte del maestro John Scott. Bueno, primero es importante, coincido con muchísimas de las cosas de hecho con casi todo lo que dijo Héctor. Un tema en particular es que esto del presupuesto de base cero, pensado literalmente, ¿no?, es decir, como algo que comienza de cero y uno comienza a construir los programas, etcétera, es un mito si uno lo piensa realmente como algo que es factible en el periodo en el que se ha propuesto implementarlo. Y entonces más bien hay que pensarlo como un cambio de timón, una buena iniciativa, pues, para el mediano plazo, ¿no? Y yo creo que es importante tomarlo en cuenta. Comienzo con algunas cosas que vienen de una presentación de Coneval. Coneval cada año, además de medir la pobreza y de evaluar los programas, presenta al Ejecutivo Federal y a las cámaras, al Legislativo, un documento que se llama Consideraciones Presupuestales, ¿no?, que es un poquito la interpretación de Coneval de toda esta evidencia que se genera, qué implicaciones tiene para las asignaciones presupuestales. Y pues eso se marca en la idea de un presupuesto basado en resultados, pues que podría parecer autoevidente, ¿no?, que el presupuesto debe basarse en resultados, pero como ustedes saben, los presupuestos en México y en el resto del mundo tiene un componente político importante, ¿no?, de inercia también histórica. Cuando surgen los programas,
pues surgen porque alguien con poder político tuvo alguna buena o mala idea. Eso se implementó y pues el programa sí sobrevive, muchas veces sobrevive por mucho tiempo y sobre todo en el pasado, sin ser evaluado. Y eso, pues, sin duda ha sido el caso en particular en este tema que nos une aquí, que es las políticas para el campo. Ha sido un área donde realmente las evaluaciones han sido, sobre todo las evaluaciones de impacto, han sido relativamente pocas en comparación con el área social. Entonces, pues, la idea es tener realmente, hacer recomendaciones tanto de asignaciones presupuestales como de diseño de programas basados en los resultados que tienen los programas basados en la evidencia. Si pasamos a la siguiente. Y aquí pues puede uno pensar en varios componentes de este presupuesto basado en resultados. Uno es simplemente modificar, priorizar los recursos en función de los resultados. Es decir, eso no quiere decir necesariamente asignarle más recursos a los programas mejor evaluados. Puede haber programas muy importantes con malas evaluaciones porque pues, tienen retos importantes pero que queremos, eso no implica que queremos reducirlos, al contrario, posiblemente queremos incrementarlos. Por ejemplo, si el programa de vacunación no tuviera buenos resultados, pues eso no implicaría que digamos, bueno, pues no hay que gastar en vacunación, al contrario, habría que gastar más para tener buenos resultados. Entonces, es importante primero tener los objetivos bien claros y luego dirigir los recursos para optimizar el impacto del presupuesto en esos recursos. Luego, más ambiciosamente, que ya no es un tema presupuestal, es un tema de diseño de programas y que toma más tiempo, es importante que se mejoren los programas que operan, sean prioritarios o no, ¿no? Es decir, todo el gasto público es importante que se ejerza por medio de instrumentos efectivos. Y finalmente es importante mantener el monitoreo constante del presupuesto para ver en qué medida realmente logra cumplir con los resultados. Si pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, esto ya lo dije, ¿no? Es importante reconocer que esto es una cosa que toma tiempo, años. No se puede hacer un presupuesto a base cero en 3 meses, pero es una muy buena iniciativa porque creo que estamos en una muy buena coyuntura para repensar de cero la política pública hacia el campo en México. Si pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, acá no van a ver mucho, pero básicamente este documento en particular de consideraciones de Coneval propone 2 objetivos fundamentales. Uno es la reducción de la pobreza extrema en particular, que claramente es pues, la parte más urgente, y la otra es algo que no medimos directamente con los indicadores de pobreza, que es la calidad de las políticas públicas y la calidad de los servicios sociales, ¿no? Que tiene que ver con el acceso efectivo. Una cosa es que tengas acceso a salud o alimentación, según los cuestionarios de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gasto de los Hogares y del modo de condiciones sociales que utilizamos para medir esto. Y otra cosa es que la calidad de esa alimentación o la calidad de los servicios que recibes realmente sean suficientes para tener un impacto importante en tu nivel de vida y en tus posibilidades de desarrollo económico y finalmente en tu productividad económica. Al final lo que quisiéramos, la pobreza en México, y ahorita voy a dar algunos datos aprovechando que los acabamos de presentar, como ustedes saben, se mide multidimensionalmente. Tenemos tanto dimensiones, rezagos sociales básicos, acceso a salud, acceso a seguridad social, acceso a vivienda, alimentación, por un lado, y por el otro, ingresos. Y la evolución de estos 2 grandes grupos, digamos, de dimensiones ha sido muy distinta. Hemos hecho avances importantes en los rezagos sociales, en muchos casos, y como ya se mencionó, hemos avanzado mucho menos en la parte de ingresos, y pues estas cosas requieren políticas muy distintas, y me voy a enfocar principalmente, obviamente, a la parte de ingresos. Si pasamos a la siguiente. Bueno, un poquito siguiendo la cita de Videgaray al principio de esta iniciativa de base cero que se anunció, algunos de los temas que Coneval ha tratado de contestar en distintos instrumentos es en qué medida hay duplicidades entre programas, ¿no? Si tenemos programas o recursos que hacen lo mismo, vale la pena compactarlos o
eliminar los que son redundantes o coordinarlos, digamos. Programas que no cumplen con sus propósitos, que no tienen niveles de rentabilidad social adecuados y que, cuya distribución, cuyos impactos no son pro-pobres, digamos, no se enfocan a las poblaciones con mayores carencias que más podrían beneficiarse de estos recursos. Estas son como algunas de las dimensiones que es importante tener en cuenta. Y el tipo de información que genera Coneval y que ustedes acá, pues me va a dar tiempo nada más de dar digamos, de un poquito de presentarles lo que hay disponible, y yo los animaría a entrar a la página Coneval para revisar toda esta información, que es enorme. Uno es esto que ya les platiqué, consideraciones presupuestales, ¿no? Cómo Coneval considera que toda esta información informa o puede informar el proceso presupuestal. Este se acaba de producir hace algunos meses para el presupuesto 2016. Obviamente esto no es una propuesta presupuestal, Coneval no tiene esa función, es más bien decir, darle un instrumento a los responsables de generar los presupuestos para poder tomar decisiones en forma informada a partir de los resultados de los programas, ¿no? Nada más. No es decir, pues creemos que debe ir por acá o creemos que debe ir por acá. Es decir, los programas que tenemos se han evaluado de esta manera, la pobreza evoluciona de esta manera, estos son los retos que tenemos, tú como autoridad pues toma las decisiones, ¿no? Luego hay una base de evaluación enorme de 188 programas presupuestarios, pues desde el origen de Coneval, ¿no? Hasta la fecha. Luego hay una parte que evalúa políticas públicas. Es distinto evaluar programa por programa, y de hecho es difícil sacar mucha luz de una evaluación de 188 programas o de evaluaciones múltiples de 188 programas. Es posible también hacer evaluaciones más globales de una política en su conjunto, incluyendo las políticas para el campo, y esas las encuentran en distintos informes, incluyendo un informe anual de la política social en su conjunto. Y con política social, por cierto, Coneval no se refiere a lo mismo que se refiere a Hacienda, por ejemplo, no es la política de desarrollo social en términos de la clasificación funcional, va más allá, incluye más cosas y excluye cosas, ¿no? Son todos los programas que tienen reglas y que identifican grupos particulares a los cuales focalizan los recursos. Incluyen, por lo tanto, por ejemplo, todo el gasto o la gran mayoría del gasto para el campo, ¿no? El gasto productivo se incluye y se le llama así, ¿no? Pero no es, la idea no es que sea social, sino es que tiene reglas, digamos, de asignación y se enfoca a grupos particulares. Luego hay un inventario extenso de programas federales y locales sociales, que incluye 200 y pico federales, varios miles locales, hasta inclusive municipales. Y después está, por supuesto, algo que sucedió la semana pasada, que es la medición de la pobreza, que hacemos cada 2 años a nivel estatal y nacional, y cada 5 años a nivel municipal. Y bueno, esto pues, son las dimensiones que ya les comenté. Si pasamos a la siguiente, vemos algunas de las cifras. Me voy a ir directamente a la parte rural. Espero que ustedes hayan visto algunas de las, y ya se comentaron, de hecho, algunas de las cifras. Si pasamos a la siguiente, por favor. No se ve, pero bueno, como se ha mencionado, básicamente hubo un aumento en la pobreza, digamos, global. Hubo una pequeña disminución en la pobreza extrema. Y básicamente todas las carencias, excepto la parte alimentaria, mejoraron un poco, en algunos casos en forma interesante porque no había sucedido en el pasado, como por ejemplo la seguridad social, el acceso a la seguridad social, pero el ingreso es el gran reto. El ingreso ya lo sabíamos porque Coneval tiene un indicador que ustedes pueden consultar también en la página, que no tienen que esperar cada 2 años, sino que lo pueden consultar trimestralmente, que se llama Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza, que es básicamente usar información trimestral de encuestas laborales y información mensual de precios para ver el potencial que tienen los hogares de cubrir sus necesidades básicas a partir de sus ingresos laborales, que no es lo mismo que pobreza porque ignora transferencias públicas o privadas y otros ingresos no laborales, ¿no? Pero pues, los ingresos laborales es la parte principal y eso ya sabíamos. Vamos a ver algunas gráficas ahorita que pues, para eso tenemos datos hasta el primer trimestre de este año, ¿no?
Si nos pasamos a la... Bueno, esto simplemente para ilustrar que hay algunos indicadores de profundidad y de intensidad, como el número de carencias, la brecha de pobreza monetaria, es decir, qué tan lejos están los pobres de la línea de pobreza, donde ha habido un avance. Entonces, un poquito la interpretación es que, bueno, primero es importante que la medición de la pobreza no es una evaluación de las políticas públicas, mucho menos una evaluación en particular de las políticas públicas de desarrollo social, es una evaluación de todos los determinantes que inciden sobre la pobreza monetaria, que incluyen obviamente y principalmente políticas económicas, pero también muchos factores externos a las políticas, la evolución de la política americana, de la política global en general, de la economía global, etcétera, ¿no? Si pasamos a la siguiente. Bueno, luego hay algunos indicadores complementarios que ustedes pueden consultar que van un poquito más allá de los indicadores que medimos en la pobreza. Aquí doy un ejemplo interesante. Los adultos mayores con acceso a pensiones, nada más adultos mayores, no la población en general, sin acceso, perdón, se han reducido en forma muy importante, ¿no? Hay un avance pues que refleja un poquito el efecto de las pensiones no contributivas, aunque hay también una de las limitaciones de la medición es que tratamos de la misma manera una pensión de 500 pesos que una pensión de 100,000 pesos, ¿no? Se cumple el derecho a una pensión por tener acceso a ella, independientemente de la calidad, en este caso, la cantidad. Si pasamos a la siguiente. Bueno, si ven el avance en el largo plazo, vemos que ha habido una reducción muy importante en algunas de las brechas sociales, por ejemplo, la azul que baja con una pendiente muy fuerte, salud, haya habido un avance muy importante, mucho menos en algunas otras, ¿no? Como pueden ver, pues educación está bastante plano, un poquito porque lo que medimos es algo que el Estado mexicano ha alcanzado o se ha acercado bastante a lograr por completo, que es el acceso a la educación básica, el acceso a la educación obligatoria hasta ciertos años, que es la educación secundaria, ¿no? No considera la media superior ni la superior, donde el avance pues, es mucho menor, ¿no? La alimentación tampoco ha sido, no ha habido avance, y eso pues lo que refleja básicamente es el ingreso, que podemos ver en la siguiente gráfica, si le podemos pasar. Este es el ingreso, la pobreza por ingresos, digamos, en el largo plazo. Si ven, en los últimos años tenemos unas líneas pues, muy similares, pero un poco distintas, y pues lo que pasó es que cambió la canasta que utilizamos y algunas de las decisiones metodológicas, es más precisa las mediciones que tenemos hacia el final, pero pues son más o menos comparables. Entonces lo que vemos es que pues hoy estamos como estábamos en el 92, ¿no? En términos de pobreza, obviamente la población ha crecido, entonces en población pues hay muchos más pobres monetarios. Y ese es, digamos, el gran reto de las políticas públicas en México. Como vimos en la anterior, ha habido avances importantes en rezagos sociales, pero no en la capacidad de la población de generar ingresos, sobre todo en el lado de pobreza y de pobreza extrema, ¿no? Si vamos a las... Bueno, este es lo que les decía de la tendencia del índice laboral de tendencia que muestra, digamos, la pobreza, digamos, asociada a recursos laborales, y vemos que pues, ha subido desde el 2010, básicamente, y solamente en el último trimestre, para el cual tenemos datos, que es el primero del 2015, pues hay algo de esperanza porque hay una reversión de esos niveles de pobreza, ¿no? ¿Por qué ha sido esto? Si pasamos a las siguientes. En parte, esta es la inflación alimentaria versus la inflación, es decir, la inflación en la canasta alimentaria versus la inflación general. Y cada vez que ven que las líneas azul y roja están por encima de la línea verde, es que la inflación de los precios de los alimentos crecen más rápido que la inflación general. Y eso ha sucedido, como pueden ver, en muchas partes de la historia reciente del país. Si pasamos a la siguiente, una cosa que es un poquito preocupante y paradójica, normalmente pensamos que si crece el PIB per cápita, baja la pobreza, ¿no? Y que no baja la pobreza en México porque no ha crecido el PIB per cápita, ha crecido muy poco. Bueno, es cierto que ha crecido muy poco, pero ha habido crecimiento positivo, pero ese crecimiento, el poco que ha habido, digamos, en los últimos 2 años,
digo, que es chiquito, estamos hablando de 2 puntos porcentuales, pero es positivo y debería llevar a una reducción de la pobreza. No se ha traducido en una reducción de la pobreza por ingresos. Como pueden ver en la siguiente gráfica, este es el ingreso laboral, en la azul en términos corrientes, en la roja en términos reales, utilizando el índice del consumidor, y en la verde, que es la relevante, utilizando la canasta alimentaria. Y como pueden ver, en términos de ambos, en términos de precios reales, pues ha habido un deterioro del poder de compra de los salarios en México, en un contexto de crecimiento bajo, pero positivo. Entonces, ese es un tema. ¿Por qué el crecimiento? Un tema pues, que ya se ha discutido mucho es por qué no crecemos más. Y otro tema es por qué lo que crecemos no se traduce en una mejor distribución y en particular en un mejor acceso a salarios y a ingresos laborales. Hay muchos factores ahí pues, a analizar, no voy a entrar en ellos, pero pues, uno es pues, claramente las condiciones de migración que tiene el país hacia el exterior cambiaron radicalmente en este periodo. Entonces, hay un poquito ahorita que entre a las políticas públicas, vamos a ver que hubo un gran esfuerzo desde hace 20 años en generar políticas sociales mucho más eficientes, mucho más pro-rurales y mucho más pro-pobreza extrema que en el pasado, ¿no? El pasado, en los 70s, 80s, había un sesgo urbano muy fuerte en la política. Y esa es la parte positiva, pero eso no se ha traducido en mayor productividad por varias razones. Una de ellas es porque cuando salieron las cortes, por ejemplo, de Progresa, Oportunidades, Prospera hoy en día, al mercado laboral, con su nueva, digamos, dotación de capital humano provista por estos programas, aparte de los programas de calidad de esa dotación de capital humano, salieron en un momento donde el mercado laboral es pésimo, ¿no? Donde las oportunidades productivas locales a las que tienen acceso son muy bajas. Y eso explica por qué pues, la política social no se ha traducido, que era la nueva política social, digamos, no se tradujo en capacidades productivas de la población pobre, además de muchas otras razones, ¿no? Bueno, me voy a ir rápido porque ya toma mucho tiempo. Si pasamos, bueno, esta es la parte rural, simplemente para ilustrar lo que ya saben, que la pobreza rural es mucho más alta que la pobreza urbana, 60 versus 40% en pobreza y en pobreza extrema, pues una relación similar. A pesar de que el porcentaje de pobres rurales ha disminuido, en la medida en que la población rural se ha reducido, es la población mucho más profunda por mucho, ¿no? Entonces, si nos adelantamos un poquito, quiero brincar un poquito a las políticas públicas. Esta es la evolución de la pobreza rural, pero pasemos. Esta es la distribución de la pobreza. Esto es importante tomarlo en cuenta porque ahorita voy a contrastarlo con la distribución de las políticas productivas en México. Como pueden ver, pues es un patrón norte-sur, norte, centro-sur muy claro. Si pasamos a la siguiente, esta es la pobreza extrema, todavía más claro, ¿no? El país, ¿no? Está estructurado en términos muy claros regionalmente, en términos de la intensidad de la pobreza. Si pasamos a la siguiente. Bueno, la gran ventaja de medir la pobreza de esta manera es que podemos conectar con cada dimensión políticas públicas si pasamos digamos, yo me voy a enfocar a políticas públicas productivas para el campo. Esta no las puedo saltar. Primero, bueno, hay dos maneras de afectar las capacidades de generar ingresos de la población. Una es transferirle dinero directamente, ¿no? Pues que no lo puedes hacer sosteniblemente mucho tiempo, pero las grandes economías industrializadas con estados de bienestar masivos hacen eso en forma, ¿no? Hasta de 20-30% del PIB cada año, ¿no? Redistribuyen a sectores pues, más vulnerables. Y estas son las transferencias directas en México, que hay algunas muy efectivas, como Procampo es una de ellas, Oportunidades o Prospera, los programas de adultos mayores. Y como pueden ver, esta es la distribución, por decirles, el 1 es el 10% más pobre de la población y el 10 es el 10% más rico. Entonces, esta es una distribución de transferencias directas altamente progresiva. Y aquí se ve lo que les toca en promedio a la población anualmente en cada uno de estos deciles, ¿no? Pero, al mismo tiempo, si pasamos a la siguiente,
Bueno, esto simplemente para ilustrar que esto es un logro reciente de estas reformas que ya mencioné, pero no voy a entrar en esto porque si nos pasamos a la siguiente. Cuando le agregamos otros instrumentos para fortalecer el ingreso que aplica el Estado mexicano, que son cosas como, por ejemplo, los subsidios a los sistemas de pensiones contributivas y los subsidios al consumo, incluyendo las exenciones fiscales, los subsidios energéticos, que ya se ha reducido mucho, pero son datos de hace algunos años. Vemos que pues, lo que era la redistribución muy amplia en la parte azul, pues se vuelve una cosa chiquitita, totalmente revertida, digamos, en términos de progresividad, por los otros instrumentos de gasto público, ¿no? Y esto es un poquito para ilustrar que hay grandes oportunidades, como decía Héctor, aún sin modificar el presupuesto, y obviamente no va a aumentar el presupuesto del 2016 respecto al que tuvimos en el 2015, por las razones que conocemos. Hay grandes oportunidades de reasignación a favor de los tratos de menores ingresos. Existen recursos importantes, y no estoy hablando de recursos que se gastan en cosas, son recursos que ya se gastan en esencialmente transferencias al ingreso. Si pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, esto es un poquito cómo se distribuye a nivel estatal los recursos de la producción, los apoyos y los subsidios agropecuarios. Como pueden ver, estos mapas casi inversos de la pobreza. Y lo que quiere decir esto es que, como ya mencionó y ya mostró Héctor, hay muy pocos instrumentos, hay muy poco gasto en los estratos de menores ingresos en el sur del país. Hay mucha concentración en los estados de menores ingresos. Si pasamos, déjenme brincar a las conclusiones. Pasemos. Esto es lo mismo, son los estados ordenados por pobreza, digamos, la problemática de los estados, y en la siguiente, pues el tratamiento, digamos, de las políticas públicas, ¿no? Que es también casi inversa. Esta es una gráfica de largo plazo que muestra pues, el hecho como proxy, digamos, de la calidad del apoyo público hacia los pequeños productores. Vemos la productividad y la cantidad de tierra sin irrigación, que como ya se mencionó, es alta en México, 75% más o menos más, y la productividad desde los 70, ¿no? La Revolución Verde disparó la productividad de los productores con tierras de escala mayor y con riego, y dejó estancada la productividad de los pequeños productores sin esas características y sin muchas otras, y entonces eso ha generado pues, esta estructura dual con extremas desigualdades de la agricultura en México que conocemos. Déjenme ahora sí brincar a las conclusiones. Si nos pasamos, déjenme mostrar esta primero antes, que es justo antes de las conclusiones. Este es utilizando los datos, si nos pasamos a la anterior. Estas son las bases de datos que ha generado Héctor y el proyecto de subsidios al agro y Cedresa, en este caso, en la del 2006, que es pues, básicamente ver la distribución del PEC a nivel municipal, y uno puede asociar eso con los indicadores de pobreza de Coneval y tratar de generar deciles poblacionales aquí, utilizando, pues, viendo dónde está esa población en términos de la pobreza de ese municipio, ¿no? Y entonces lo que vemos es aquí la distribución de los programas productivos y de los sociales y del total dentro del PEC, hasta donde han sido captados, ¿no? Por estos, y vemos que, pues como uno esperaría, ¿no? Los sociales son más pro pobres, los productivos son más pro deciles, digamos, municipales o de población según, con menor pobreza, y pues el total da un poquito regresivo, ¿no? Si nos vamos a lo que tenemos hoy, digo, no hoy en día, en el 2011, que es el dato más reciente que tenemos, a la siguiente, vemos que esto se ha agravado un poquito porque la parte social ha perdido progresividad, y esto simplemente es una consecuencia. Una vez que, cuando tú empiezas la cobertura social, tienes mucha oportunidad para llegar a los más pobres. Una vez que logras algo parecido a la universalidad, por ejemplo, en las pensiones de adultos mayores, pues ya hay mucha menos oportunidad de lograr mayor progresividad. Y los programas productivos se han vuelto todavía más concentrados en este periodo, ¿no? Entonces es un dato importante. Finalmente, para concluir, ¿no? Yo quisiera, uno, reconocer que históricamente las políticas para el campo han profundizado en lugar de reducir las dualidades productivas y la brecha de ingresos rurales.
hace 2 décadas hubo esta reforma que es muy importante reconocer, muy ambiciosa tanto en la parte social como en la productiva. En la parte social hubo una reasignación pro-rural, se creó oportunidades, se crearon algunos otros programas y eso generó realmente un cambio de política de sesgo urbano a sesgo rural. Hoy en día el problema es urbano. Digamos, el Estado no cuenta con instrumentos en áreas urbanos. Nos hemos especializado en resolver la pobreza rural, que es bueno porque sigue siendo todavía la pobreza más intensa. Y finalmente, para concluir, a la siguiente, por favor, la última. Esto simplemente, no voy a mencionar, ya Héctor lo mencionó, necesitamos, dada la gran heterogeneidad, es un gran reto cómo atender a esta población y en parte, digamos, el hecho de que se haya concentrado los recursos en los grandes productores, no nada más un tema de economía política, es también un tema de capacidad institucional. Requieres nuevos instrumentos que hay algunos pilotos interesantes ahorita en curso como territorios productivos. Y si pasamos a la siguiente, para concluir, lo que se necesita antes que nada, como mencioné, es un cambio de visión y un cambio de voluntad política. Y yo siento que por todo el esfuerzo que ha habido en enfatizar el tema de democratizar la productividad, de repensar el presupuesto y de vincular la parte social con la parte productiva, estamos en un excelente momento histórico para implementarlo. Para esto, ¿no? Para reenfocar las políticas productivas en quienes más se pueden beneficiar de ellas para contribuir productivamente al crecimiento económico y a la reducción de la pobreza rural en forma acelerada y sostenible, que son los pequeños y medianos productores, ¿no? Muchas gracias. Perdón por el tiempo. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.